puede encontrar artículos sobre historia, geografía, formación cívica y ética. En el caso de historia, hay unas propuestas, por ejemplo, desde la crítica del programa de historia propuesto por la reforma de la educación secundaria, donde se hace un análisis acerca de qué tipo de historia es la que se pretende que se enseñe en el programa, cómo surgió esta propuesta, a partir de qué sucedía en el país y qué críticas se estaban dando a las propuestas oficiales para que surgiera esta que se tiene, hasta un artículo de la doctora Belinda Arteaga que se llama La historia en la educación la historia en la educación mexicana, sentidos, consensos y milenios, que es muy interesante para los que somos de historia en particular, aunque en general para todos, porque analiza cómo la historia positivista del siglo XIX se fue convirtiendo en las aulas en lo que hoy llamamos historia tradicional, la enseñanza tradicional de la historia. De momento pensamos que en el siglo XIX se enseñaba como nosotros criticamos hoy qué es la historia tradicional, y en realidad no es así. Se va construyendo a lo largo de la historia se van construyendo estas formas de enseñanza, y comenta de entre finales del siglo XIX a mediados del siglo XX algunas propuestas novedosas de cómo enseñar historia, que en la práctica se fueron convirtiendo en la enseñanza tradicional. Las propuestas de Rebsamen, así como la propuesta de Miguel Ángel Basurto Miranda, que se me hizo a mí en particular muy interesante, porque cuando yo estudié en la secundaria, que no hace mucho tiempo, era un libro de texto básico para consultar, digamos que no era un libro de texto, pero era básico para consulta. Cuando yo di clases, otros compañeros de ciencias sociales y después de historia lo consultaban, y entonces, pero yo no sabía que Miranda Basurto había hecho una propuesta didáctica de cómo enseñar historia muy interesante. Sin embargo, quisiera profundizar en el artículo que la maestra Bárbara Edith Pérez Mendoza elaboró, puesto que fue la invitación por una parte de la maestra Bárbara, y por otra para acercarnos a este texto, y por otra porque me interesa en particular la temática que ella plantea, que se llama la enseñanza de la historia a través de la problematización. La maestra, a partir del análisis de los procesos de construcción del conocimiento histórico y de las teorías del aprendizaje, va a definir cómo la problematización es una fuente para la enseñanza y el aprendizaje de la historia. En el caso de la construcción del conocimiento histórico, el punto de partida son las fuentes. Pero desde la Escuela de los Anales se sabe que no se llega a las fuentes sin preguntas previas. Las fuentes deben interrogarse para entablar un diálogo con el pasado. De tal manera, estas deben llegar también al salón de clases. La propuesta de nuestra compañera Bárbara es que estas fuentes se deben abordar a partir de la historia de la vida cotidiana. Y voy a citar algo que ella comenta, que la historia de la vida cotidiana puede ser el centro de análisis de diversas etapas históricas. Pero nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo plantear problemas históricos en el aula? Ella nos comenta que esto, el plantearse problemas históricos, implica el cambio de los roles que tradicionalmente desempeñan tanto los profesores como los alumnos y el conocimiento, de tal manera que habrá que darle al sujeto un papel activo, y propone al profesor como mediador y generador de conflictos cognitivos. A partir de este momento en el artículo, la maestra Bárbara comenta algunos aspectos metodológicos sobre la problematización a partir de la metodología de Alain Dallon-Deville, de Thorpe y de Gargiulo. Quisiera rápidamente leerles una cita concreta donde habla acerca de la metodología de Dallon-Deville. La maestra dice: la situación problema parte de la visión de que la historia es un conocimiento inacabado, que está en constante construcción y que, por lo tanto, se opone a la historia relato, en la que se presenta una historia dada como verdadera, misma que puede ser narrada por el profesor a los alumnos, pero impide un proceso de construcción crítica de la historia.
Y bueno, continúo. Yo quisiera hacer un señalamiento respecto al texto en función del hecho de darle a las fuentes históricas el lugar privilegiado que tienen, tanto en la investigación histórica formal, la que hacen los historiadores, como en la indagación histórica escolar, la que hacen los estudiantes, en nuestro caso particular de secundaria, y resaltar la oposición entre la historia-relato, que mencionaba en esta cita que hace la maestra Bárbara, y el análisis de las fuentes históricas, para considerar que en la resolución de una problematización histórica, siguiendo la metodología de Dallon-Yeville, por ejemplo, o la metodología de investigación histórica de la Escuela de los Anales en general, independientemente de la etapa de la que se habla, la solución no se busca en las narrativas históricas, sino en las fuentes, ya que las fuentes son las que nos permiten entrar en contacto directo con la cultura histórica y no las narrativas. Las fuentes históricas pueden ser interpretadas, analizadas, realizar su crítica, como proponen Carretero y López, a través de heurísticos, que son operaciones cognitivas que realizan los historiadores para analizar fuentes, pero la problematización, cuando menos la histórica, no se fundamenta o no se resuelve o no se busca su solución en las narrativas, sino en las fuentes. Y para terminar, en este sentido, quiero pugnar junto con la maestra Bárbara por recuperar el papel de la indagación histórica en las prácticas educativas de la escuela secundaria y en contrastar las narrativas historiográficas siempre, no a veces, sino siempre, con fuentes históricas. Bueno, esto sería todo de mi parte.